Este año nos ha propuesto ICOMOS, la institución de la UNESCO que se ocupa de los sitios y los monumentos, que reflexionáramos con motivo del 18 de abril en torno al clima, el cambio climático y los bienes patrimoniales. De manera que desde el conjunto arqueológico de Cástulo hemos hecho dos conferencias que de distintas maneras abordan esta temática. El jueves pasado estamos viendo con la profesora Rodríguez Ariza cómo podemos desde la arqueología proponer una reconstrucción del medio ambiente en el pasado y comprobar cómo efectivamente el medio ambiente ha sido cambiante a través del tiempo. Hoy, con el profesor Mario Sánchez Gómez, nos vamos a abordar otro aspecto distinto. En este caso lo que vamos a abordar es la erosión de los suelos, que el clima actual y sobre todo las formas de manejo de la tierra originan una constante erosión. Una erosión que nos lleva a perder centenares de metros cúbicos de estratificación arqueológica. Quizás a escala global la mayor amenaza del patrimonio arqueológico en la actualidad proceda de esos procesos de erosión que no distinguen entre suelos agrarios y suelos de interés arqueológico. Y junto con el expolio tradicional en nuestra área son los dos factores que más contribuyen a la destrucción del patrimonio arqueológico. Tenemos con nosotros hoy aquí en el Centro de Recepción de Cástulo al profesor Mario Sánchez Gómez, de la Universidad de Jaén, con una larga trayectoria investigadora en su campo y con una muy especial dedicación a los problemas de erosión en el marco del Alto Guadalquivir, de la actual provincia de Jaén, que es donde nos estamos moviendo. Así que le cedo la palabra para que nos ilustre cómo se están dando esos procesos a día de hoy en Jaén. Muchas gracias, Marcelo. No soy especialista en los daños que está causando la arqueología a la erosión. En cambio, sí que vamos a hablar un poco de las relaciones, tanto del daño que está causando, aunque lo hemos observado por casualidad, pero de una catástrofe que es silenciosa, que es la catástrofe de la erosión, y cómo la arqueología nos ha ayudado a poder identificar qué es lo que está pasando, ¿no? Porque vamos a intentar llevar un recorrido que nos permita, a los que estáis aquí asistiendo, nos permita comprender que verdaderamente cuál es la causa para poder intentar evitar la catástrofe, que aunque parece que es lenta, es una catástrofe de la misma equivalencia a como si todo el Alto Guadalquivir estuviera ardiendo. El trabajo lo he hecho en colaboración con Julio Calero, Tomás Fernández y Joaquín Tomás Pescador, que somos un equipo que queremos montar un observatorio de riesgos naturales en el Alto Guadalquivir y que son de los que provienen toda la investigación que se va a mostrar en este trabajo. Las relaciones entre erosión y sedimentación son unas relaciones un poco ambiguas, porque es verdad que la erosión se lleva el registro arqueológico, también se lo lleva el registro geológico, pero la erosión es necesaria en algún momento para poder producir sedimentos que cubran ese registro. Es decir, que siempre hay un equilibrio, en la naturaleza siempre debe haber un equilibrio, en el sistema Tierra hay un equilibrio entre erosión y sedimentación. De ese equilibrio es de donde procede el registro arqueológico y el registro geológico. El problema es que, lo que vamos a ver ahora es que ese equilibrio está completamente alterado. El índice, vamos a ver la presentación, vamos a primero hacer un pequeño repaso que es la erosión, los tipos de erosión y las causas que lo producen. La erosión como hito arqueológico, es decir, la erosión como objeto arqueológico, la erosión como un indicio arqueológico de que ha habido una actividad humana. La catástrofe, voy a presentar la catástrofe erosiva del Alto Guadalquivir y por último las pruebas geoarqueológicas del alcance de la catástrofe.
han sido básicas solo 2 observaciones para poder decir que estamos ante algo verdaderamente no visto anteriormente, ¿no? Y luego unas consideraciones finales. Bueno, hay varios tipos de erosión. Está la erosión hídrica, la erosión eólica, la erosión glaciar. Podríamos decir como los mismos estados de la materia, gaseosa, la del aire, que hemos tenido una experiencia hace poco con estas tormentas de polvo, que han traído millones de toneladas, porque imaginar el espesor, 1 milímetro, aunque solo sea 1 milímetro de espesor, con toda la superficie que ha cubierto esa nube de polvo, han sido millones de toneladas las que se han erosionado del Sáhara, ¿no? La hídrica por el agua y la glaciar, que sería erosión en estado sólido. A nosotros aquí la que nos preocupa ahora mismo, hoy por hoy, la que nos preocupa en el Alto Guadalquivir, en la provincia de Jaén, es la hídrica, que es la más comprendida, ¿no? ¿Y qué la produce? Pues las gotas de agua al caer impactan, remueven la parte superficial del suelo y lo arrastran. Hay 2 tipos básicos de erosión hídrica. Uno, la erosión laminar, la erosión que va por la superficie y se va llevando capa a capa de la tierra, y hay otra, la que se concentra en cárcavas. Está concentrada y forma cárcavas, que son arroyos. Aquí tenéis un ejemplo típico de la provincia de Jaén de erosión hídrica. ¿Qué es lo que se observa? Se observa las peanas de los olivos que están elevadas. El terreno parece que tiene la morfología natural, pero el hecho de que haya un olivo, que suelen ser centenarios, que esté casi medio metro, incluso 1 metro elevado, nos indica que está habiendo una erosión, que lo que estamos viendo aquí no es el suelo original, sino es un suelo excavado, más bien la roca madre que está siendo expuesta por la erosión laminar. La erosión en cárcavas, por el contrario, concentra el agua y va produciendo surcos, que al principio son surcos relativamente pequeños, que el tractorista los puede abordar o los puede remediar, pero llega un momento en que se convierten en auténticos barrancos, ¿no? Hay una erosión intermedia, donde son surcos planos que no se sabe si es por erosión, pero da igual, el proceso es el mismo, el arrastre del agua, o por ejemplo este barranco, se observa perfectamente que está generando una superficie plana de erosión laminar, pero 1 metro más abajo de lo que sería la zona normal donde debería estar el suelo, ¿no? ¿Cuáles son las causas del cambio de régimen? ¿Cuáles son las causas del cambio de régimen erosión-sedimentación? Va a haber 4 básicas, ¿no? Un cambio por elevación tectónica. ¿Eso qué significa? La tierra no es estática, el nivel del suelo no es estático. Hay veces que las tierras suben tectónicamente por la tectónica de placas y hay otras veces que se hunden. Esos cambios son muy lentos, por lo menos aquí son lentos, pero están ahí. Cambios eustáticos en el nivel del mar. Esto se debe esencialmente a un proceso de la glaciación. Cuando se producen las glaciaciones, toda el agua se concentra en los casquetes polares y se retira del mar. El agua se evapora y precipita en los casquetes polares, se elimina del mar y el nivel del mar va bajando. Por el contrario, cuando se funden los casquetes polares, como está ocurriendo, toda el agua que está acumulada dentro de continentes en los casquetes polares vuelve al mar y el nivel del mar sube. Eso va a controlar el nivel de los ríos de erosión y es el principal factor, hasta la fecha era el principal factor que controlaba la erosión. Cambios en la vegetación, naturales por cambios climáticos o no, y cambios climáticos propiamente dicho, es decir, el régimen, básicamente, como hemos visto por las lluvias, el régimen de lluvias. Aquí lo podemos ver en un pequeño esquema. Normalmente cuando una tierra emerge, los ríos empiezan a erosionar y alcanzan un perfil de equilibrio con altas pendientes en la parte alta y pendientes bajas en la parte baja del río, como se ve ahora mismo en el río Guadalquivir, si pensamos en Cazorla y en las marismas de Doñana, ¿no? Las marismas de Doñana están a nivel del mar. ¿Qué pasaría si ocurriera una glaciación? Desciende el nivel del mar. Entonces esto queda en alto y empieza una erosión que se llama remontante, aguas arriba. ¿Qué ocurre si el nivel del mar sube? Si el nivel del mar sube, lo que antes estaba a nivel del mar ahora mismo está ocupado por agua y cuando llega el río cargado de sedimentos precipita aquí, se deposita aquí y genera sedimentación. ¿Qué ocurre
en la provincia de Jaén. En la provincia de Jaén coincide prácticamente con el Alto Guadalquivir, esta es la parte alta de Guadalquivir, se prolongaría aquí un poco por la provincia de Albacete y Ciudad Real y quizá habría que quitarle parte de la sierra de Segura y Cazorla. Pero viene a coincidir, es una zona elevada tectónicamente, desde hace mucho tiempo se está elevando, pero es una zona alejada del mar. Por lo tanto, los cambios del nivel del mar, si son muy rápidos, tardan un tiempo en afectar aquí. Y es una zona que está cubierta en su parte central por sedimentos blandos, sedimentos que pueden ser erosionados. La erosión es enemiga del registro arqueológico, como ha dicho en la presentación el profesor Marcelo, pero en ocasiones constituye el propio artefacto arqueológico. No sé si me tendrás que corregir. Es el propio artefacto arqueológico, la propia observación que nos dice que ha habido una actividad humana, es un objeto cultural en cierta medida, ¿no? Voy a poner dos casos, uno muy alejado, pero completo, que ejemplifica todo el ciclo, por decir así, de lo que sería erosión, y el otro, el arroyo salado de Larva, que fue una observación que realizamos y que nos dio mucha información de lo que... una observación de un registro sedimentario que nos decía qué es lo que estaba pasando respecto a la erosión en el ambiente, ¿no? En el medio ambiente. Rapa Nui es una isla aislada, en la isla de Pascua, que está alejada de todos los sitios, por lo tanto es un sitio ideal, aislado, es de origen volcánico, tiene apenas el 5%, muy pequeñita, de la provincia de Jaén, y fue colonizada por los polinesios entre el 300 y 800 después de Cristo. ¿Vale? Estos empezaron allí a vivir y empezaron a ocurrir algunas cosas. Vamos a ver la cronología. A partir del 800 comienzan, claro, llegan y empiezan a ocupar sus recursos. ¿Qué recursos tenían? Un palmeral, conseguir madera de las palmeras, que actualmente está extinta. Luego, entre el 800 y 1100 hay una etapa de agroforestería, que hacen aprovechamiento agrario y forestal sostenible, donde empiezan a construir los famosos primeros moais, que son las figuras estas de la isla de Pascua tan famosas, ¿no? En el 1100, 1300 se intensifica la agricultura y en el 1500 se alcanza el pico poblacional para una isla tan pequeña de 20.000 habitantes. Desaparecen completamente los árboles. Entre el 1500 y 1700, al desaparecer los árboles, desaparece el sistema, colapsa la agricultura, no pueden pescar porque no tienen madera para hacer botes, no pueden alimentarse de ninguna forma y al final la población se reduce a 1000, de 20.000 a 1000, 2000 individuos con indicios de canibalismo, es decir, ya estaban se estaban aprovechando a sí mismos, eso no es viable, ¿no? En el 1722 se descubre e introducen la oveja. No acaba aquí la historia porque se intensifica, hasta el año 2000 se intensifica el pastoreo en una isla que no estaba preparada para un pastoreo intensivo y entonces se produce otra vez un gran episodio de erosión, en este caso primero laminar y luego por acarcavamiento. Esta es la isla de Rapa Nui, unas cuantas imágenes que nos muestran inmensas cárcavas que arrastran todo el sedimento y por lo tanto todo el suelo fértil hasta la costa. Los datos de la erosión son bestiales. La erosión laminar, que era la que había al principio, antes de introducir las ovejas, llegan a evacuar 8,6 toneladas por hectárea y año. 8,6 toneladas de tierra. Los datos de la erosión hídrica concentrada, la erosión por cárcavas, desde el 1930, son 500 toneladas métricas por año. Es decir, son valores tremendos. La erosión por cárcavas puede desmantelar, en muy pocos años, puede desmantelar cualquier terreno. Otro objeto arqueológico que nos indica el estado de la erosión fue el estudio de unas terrazas en el arroyo salado de Larva, en el arroyo salado de Larva. Dentro de la provincia de Jaén se encontraría por aquí, porque ya sabemos que hay muchos arroyos salados
debido a la presencia de sales en profundidad por todo el margen sur de la provincia de Jaén. Este caso es el arroyo salado del Arba. Presentaba una terraza rellena de sedimentos, actualmente cortada, pero rellena de sedimentos. Aquí el martillo de geólogo son 33 centímetros, por lo tanto un par de metros de sedimentos. Este par de metros de sedimentos tenían una particularidad, unos niveles muy marcados de cenizas, de carbones. Algo había pasado que había quemado el ambiente, la forestación, no sabíamos qué, porque no sabíamos la edad de estos materiales. Podían ser rayos, podían ser que tuvieran 10.000, 20.000, 30.000. Cuando los datamos nos damos cuenta que estos niveles de incendio, estos niveles de carbones, se ven los niveles de incendio, pero también se ven carbones sueltos por aquí. Corresponden, datados con carbono 14, suministran una edad entre 1200 y 1400 después de Cristo. ¿Puedes saber qué es lo que ocurrió en esa fecha exactamente? Pues debemos pensar en la presencia de los cristianos en esta zona, ¿no? Más que de los cristianos, yo hablo de la evidencia de la racia. Era el momento de la guerra de las Navas de Tolosa y esta era la zona de frontera. El valle del Arroyo Salado y Jandulilla y el Guadiana Menor eran pasos para el reino nazarí. Por lo tanto, toda esta zona, ¿cómo se guerreaba en toda esta zona? Una de las técnicas de guerrear era tierra quemada, quemar todo, porque estos niveles corresponden a fuegos generalizados. La madera que se encuentra ahí, que Oliva, que no las clasifico, son las plantas que hay actualmente, pero quemadas. Lentiscos, retamas. O sea, le pegaron fuego dentro de la guerra, le pegaban fuego, y eso produjo un evento de desprotección del suelo, aguas arriba del arroyo salado, y cuando había una tormenta se depositaba aguas abajo, ¿no? Entonces tenemos una evidencia de estas guerras, de esta reconquista y de ser la zona de frontera, porque ya pasado ese tiempo no vuelve a haber sedimentación, se vuelve a reconstruir un poco el sistema natural y no vuelve a haber sedimentación. Hasta aquí serían la erosión como objeto arqueológico. Es decir, la erosión nos está dando un dato arqueológico, un dato físico de un tiempo pasado. Pero ahora quiero presentar lo que es la catástrofe que está ocurriendo actualmente en el Alto Guadalquivir y que no sé si toda la gente es consciente. Los agricultores sí son conscientes, pero no son conscientes del alcance. Son conscientes normalmente en su parcela, pero no se imaginan que todas las parcelas están igual, ¿no? Algo está pasando. Y vamos a ver qué es. La foto de la presentación lo muestra. Algunas veces estos olivos que quedan aislados con las raíces expuestas, algunas veces se deslizan. Los colaboradores que tenemos, los estudiantes que han tomado esta fotografía, porque todo viene, ya digo, de un equipo de trabajo, les llaman olivos surferos, que me parece que es un nombre muy adecuado porque algunas veces se deslizan y aparecen varios metros. El olivo vivo todavía con su cepellón de tierra, pero deslizado varios metros más abajo, ¿no? Como si estuvieran surfeando en las olas estas de Cárcavas, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Esto es en el Berrueco, en esta zona de Jaén, en Torre del Campo, donde en enero de 2017 encontramos este barranco con esta construcción totalmente destruida. Vamos, la estudiamos, no sabíamos el barranco cuánto tiempo tenía. En marzo de 2017, suponemos que Diputación, responsable de ese camino, reconstruye una obra y decimos, pues se han dado cuenta, han hecho un disipador de energía para que aquí no prosiga la erosión, pero en enero de 2018, a poco del año, ya estaba medio destruido. No sabemos cómo está ahora mismo, pero me temo que estará prácticamente el camino a punto de ser cortado, ¿eh? No fue duradera, algo está pasando que las medidas normales no lo están reconstruyendo. En los alrededores encontramos esto, los propios dueños de la finca de los olivos intentan evitar la erosión, pero aquí se observa perfectamente que no lo están consiguiendo.
aliviadero o este disipador, este tobogán para impedir que prosiga la erosión, está actualmente 1 metro por encima del nivel que está alcanzando la cárcava. Entonces nos ponemos a estudiar, este equipo que he mencionado se pone a estudiar qué es lo que ocurre y empezamos a tirar de archivo de fotografías históricas que tenemos. En España hay vuelos continuos y ahí podemos observar, ¿no? No se ve muy bien, hay una línea verde, una línea roja y una línea azul que corresponden a los años 2009, 2011 y 2013. Y se observa cómo va ensanchándose. Desde 2009 la cárcava, este barranco va ensanchándose. Fijaros en esta fila de olivos. Esta fila de olivos ya está incorporada, ya no está siendo cultivada. Ha sido incorporada al barranco, ¿vale? En un barranco cualquiera de la provincia. Si nos fijamos en el anterior, en el Berrueco, en el barranco del Berrueco, y ya le hacemos un estudio más detallado mediante fotogrametría, en la Universidad de Jaén hay un potente, que lo conoce Marcelo, un potente equipo de fotogrametría, ¿no? que son capaces a través de las fotos antiguas sacar modelos de elevaciones y calcular la anchura. La escala es de 0 a 40 metros y de 396 a 390, es decir, estos son aproximadamente 6 metros y estos son 40 metros. La cárcava en el 2009 tenía escasamente un par de metros de profundidad y no llegaba a los 5 metros de anchura. En el 2011 llega a 6-7 metros de profundidad y 10 metros de anchura. En el 2013 se pone en 30 metros de anchura con una profundidad similar, los 9 metros, pero completa. Es decir, fijaros, el barranquito, lo que era un barranquito que prácticamente se podía cruzar con el tractor, se convierte en un auténtico río que para bajar en algunos puntos hay que utilizar técnicas de escalada si quieres pasar paso recto, ¿no? Entonces nos llega la duda, ¿esto ha pasado antes? ¿Ha sido una casualidad? ¿Es algo local de este arroyo? Es decir, todo se restringe al periodo 2009-2013, no ha habido antes, no va a haber después, ha sido algo muy local, una tormenta local. Pues empezamos a analizar fotos desde 1980, que es desde cuando empiezan los vuelos más sistemáticos. Hay fotos más antiguas, pero son más difíciles de procesar. Las fotos de 1980 son las que se procesan. ¿Y qué se hace? Se van restando la foto de un año con la del siguiente y se ve lo que cambia el terreno. Aquí tenéis la variación del terreno. Lo más rojo que no llega a aparecer serían más de 10 metros. Este tono, estos puntos aquí de color naranja intenso 10-5 metros y este color naranja o color tierra son 5-2 metros. Desde 1980 a 1996 no ocurre nada, no hay cambios. En 1996-2001 se ve que en el barranco, este es el mismo barranco del Berrueco, que en el mismo barranco aparece algo, hay algo de erosión, pero es muy pequeño. En el periodo 2009-2011 se produce la gran catástrofe. Claro, nos sigue quedando la duda. ¿Puede haber erosión más? ¿Puede haber erosión? ¿Ha habido erosión antes? 1980 tampoco es tanto tiempo, quizá haya habido erosión en los años 40 o haya habido erosión en la guerra civil, no sabemos, vamos a verlo. Pero antes de ver eso, tenemos que pensar, tenemos que intentar identificar la causa. ¿Y cómo identificamos la causa? Pues viendo cuáles pueden ser las causas, lo hemos dicho antes. ¿La causa puede ser tectónica? Difícil. No, la Tierra no cambia de velocidad, la velocidad de ascenso de la región ha sido constante en los últimos millones de años seguramente, por lo menos en los últimos cientos de miles de años. No es algo que pueda cambiar de la noche al día.
está tomando vida propia. Vale. Ahí estamos. ¿La causa puede ser eustática? Sí, estamos hablando, la jornada es sobre el cambio climático, por lo tanto ha habido un cambio climático, pero el mar está ascendiendo. Lo que cabría esperar del cambio climático actual, en general, desde el punto de vista eustático, sería sedimentación, sería disminución de la erosión. La causa parece que va a ser climática, es decir, algo está cambiando en el clima, en el régimen de lluvias, pues eso es lo que tenemos que estudiar, ¿no? Tendremos que estudiar el régimen de lluvias. Pues se estudia. Hay registros bastante bien, o sea, registros diarios y con un recubrimiento regional bastante denso desde precisamente los años 80, cuando empiezan a registrarse todas estas cosas. Y aquí tenemos dos gráficas, una que es la lluvia acumulada en un día y una la lluvia acumulada en un mes. Observamos desde 1980 hasta 2016. Aquí se ha cortado por la imagen, pero es lo mismo, o sea, vale la misma escala. Observamos que es verdad que a partir desde el 80 hasta el 96 no ha habido, solo hubo un año, un día, que pasaron de 50 litros en un día. Y es verdad que a partir del 96 ha habido muchos o varios días que han pasado los 50 y parece que esto va en aumento. Parece que va en aumento. Cuando lo vemos con la lluvia acumulada a un mes, nos damos cuenta que la erosión es esta línea en rojo, que está en toneladas hectáreas por año, que llega hasta 40 toneladas por hectárea por año. Se produce precisamente en el 2009-2010, pero no se produjo tanto, se produjo un poquito, pero mucho menos, en el año 1998, en el entorno del año 2000. Aunque la lluvia es muy similar, tanto mensual como diaria, sobre todo diaria, incluso es mayor, la erosión es menor. ¿Vale? La erosión es menor. Y solo tenemos datos de 1980. Si intentamos ir un poquito más atrás, tenemos que echar mano de datos anuales, de datos de la media de la lluvia anual. Y observamos que es verdad que hay años, conforme nos acercamos hacia el presente, acaba en 2016, los datos que tenemos recogidos, es verdad que hay una anomalía aquí, pero vemos que, por ejemplo, en los años 70, 75, 76, hubo años muy húmedos. Y no hay ningún registro de erosión en esos años. Entonces, es el cambio climático. Vamos a rebuscar en el registro geológico, pero nosotros consideramos parte del registro geológico el arqueológico, que es muchísimo más preciso que el geológico. En el geológico nos movemos siempre en escalas de precisión entre más o menos 100 años, más o menos 200 años. Para nosotros es una datación muy precisa, para vosotros 20 años, 30 años es normal. Por lo tanto, si nosotros, un geólogo, puede encontrar el registro arqueológico, le aumenta muchísimo la precisión de su observación, ¿no? Y entonces vamos a echar mano de los datos arqueológicos, porque tenemos datos climáticos, como hemos dicho, desde las décadas de los 80, datos diarios. Datos pluviométricos aceptables mucho antes, de la década de los 60, incluso antes, pero ya no son tan generales. Tenemos fotografías aéreas generalizadas desde los 50, aunque no todas son utilizables. Entonces, mirando el registro arqueológico, vamos a tener una gran precisión en la observación de la erosión. Por ejemplo, aquí vemos, vamos a cambiarnos, estábamos antes en todos los ejemplos hemos visto del Berrueco, ahora nos vamos al arroyo Ibros, cerca de la estación de Linares Baeza. Este arroyo está encajado, parece un arroyo natural, ha tenido un problema la carretera, pero si observamos aquí, en esta parte vemos que hay un cambio de color muy llamativo. Esto es un suelo enterrado, un suelo edáfico. Ese suelo
No lo sabemos con exactitud por la precisión de la observación geológica, pero debe tener miles de años. Para que tenga ese nivel de arcillas acumuladas y este tono rojizo, pues puede tener perfectamente 20, 30, 40.000 años. ¿Vale? Y después de ese suelo ha tenido que estar expuesto a la superficie y después ha habido erosión, sedimentación. Es decir, tenemos sedimentación después de una importante erosión. Algo ha habido que ha erosionado, ha formado este suelo y luego ha habido sedimentación. Es decir, el contexto de este barranco durante los últimos miles de años ha sido lo contrario, de agradación, de sedimentación, no de erosión. Y echando un vistazo, aquí estaría la carretera, esto es muy parecido, es exactamente la misma situación que en el Berrueco. Una carretera que la obra de drenaje transversal desagua, han tenido que ir haciendo medidas para evitar la erosión y estas medidas que están hechas de hace unos pocos años ya se encuentran, si os fijáis aquí, por debajo, por encima del nivel actual del río, es decir, que el río está erosionando. Pero fijaros, que no sé si te has dado cuenta ya tú, Marcelo, que ahí hay algo, ahí hay una construcción. Vamos a ver qué es esa construcción. La veis aquí en detalle y si la perfilamos, vemos que es una construcción con varias habitaciones o varios receptáculos, con una parte aquí alta. A mí me han dicho que es un castellum aquae. Atraqué a un arqueólogo de guardia que tenía y me dijo que era un castellum aquae. En cualquier caso es una edificación que se debió construir, si es un castellum aquae era para regadío, para distribuir agua, lo que quiere decir que donde aquí hay un barranco no debería haber ningún barranco, debería haber una pequeña vaguada cultivable. Si es una casa o es una construcción, 3/4 de lo mismo. Lo que sí se sabe por el tipo de obra es que es alto imperial, es una obra con buen hormigón, bien hecha y demás. Se puede ver aquí un pavimento, no somos arqueólogos, no lo hemos visto. Su momento también te digo que es una de las típicas que está en riesgo. Esto antes no se veía. Esto ha sido de las lluvias después del gran episodio del 2009-2013, se está cayendo. ¿Vale? Aquí lo vemos con un poquito más de detalle y observamos también algo más, que hay unos niveles de piedras aquí abajo. Estos niveles de piedras corresponden al nivel del río hace mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo? Según otros arqueólogos de la parte de Córdoba, antes de la edad de cobre. Esto seguramente es de la última glaciación. En la última glaciación, como he comentado al principio, el nivel del mar baja, y eso hace que los ríos empiecen a excavar primero por su desembocadura, pero que lleguen aguas de arriba y lleguen a encajarse bastante. Pues bien, el nivel actual del arroyo Ibros está 4 metros por debajo del nivel más bajo que ha estado nunca en la glaciación más intensa. Los datos que estoy diciendo son espeluznantes. Estamos ahora mismo, un arroyo está excavando 4 metros por debajo del momento de mayor erosión que ha habido en la historia reciente. ¿Es una casualidad? ¿Es algo local? Nos vamos buscando, preguntamos y encontramos, estamos aquí cerca de la estación Linares Baeza y nos vamos a ir a La Higuera. Nos vamos de Ibros a La Higuera y ahí encontramos otra construcción romana, en este caso el famoso puente romano de La Higuera. Parece que está bien, se está destartalando un poco porque está cuidando, pero si nos fijamos un poco de detalle, este era el nivel romano, esto eran las losas que pavimentaban el fondo al cruzar, esta es la cimentación y estos son losas sobre el suelo. El nivel actual del barranco está a 2 metros por debajo. ¿Qué quiere decir esto? Que no ha habido erosión desde época altoimperial romana hasta la actualidad. Y que lo que está pasando ahora está pasando desde los años 80, 90, más bien 90. Y entonces
vamos a las consideraciones finales. La erosión del Alto Guadalquivir es un proceso generalizado. No he puesto todos los datos porque quería me han pedido que haga la conferencia breve, pero tenemos datos de todo el Alto Guadalquivir. No solo de aquí, de la provincia de Albacete, de todo el Alto Guadalquivir. Y ha alcanzado proporciones catastróficas en el año 2009-2013, aunque como ahora no llueve, parece que se olvida, ¿no? No ha habido erosión, es decir, el nivel del suelo ha sido estable desde época romana alto imperial hasta los años 90. En el arroyo Ibros, el nivel de base de erosión ha alcanzado 3-4 metros por debajo del que se alcanzó en las últimas glaciaciones. Y aunque se aprecia un pequeño cambio climático, es verdad, hay que reconocerlo, en el régimen pluviométrico, es muchísimo menor que el que ha habido en los cambios naturales ocurridos desde el año 100 hasta la actualidad. Es decir, si el suelo ha sido estable desde época alto imperial hasta la actualidad, tenemos que tener en cuenta que desde época alto imperial hasta la actualidad ha habido el óptimo romano, el óptimo medieval, la pequeña edad de hielo que hubo en el 1700, y todos esos periodos incluían periodos de grandes lluvias, de lluvias seguramente mucho mayores que las actuales y mucho más intensas. Por lo tanto, lo que está ocurriendo ahora mismo no tiene que ver, no es causa directa del cambio climático, sino es causa directa. ¿Qué es? Aquí vemos otro ejemplo, en este caso en Rentillas Bajas, municipio de Bailén. Vemos que la carretera está, bueno, el drenaje de la carretera se hizo para que el suelo estaba a este nivel. Fijaros que hay una tubería que debería estar enterrada. Mirad cómo va la carretera, esa le quedan 2 telediarios. ¿Qué es lo que ha cambiado? Y esto es muy grave, el uso del suelo. ¿Qué es lo que se introdujo en los años 80? Otro modo de cultivar, el cultivo intensivo del olivo, y otro modo de cultivar en general la agricultura con mayor uso de herbicidas, que hacen que el suelo no sea capaz de infiltrar el agua y aumenta la velocidad del agua, de tal manera que si eso le sumamos que está lloviendo cada vez más y aumentamos la velocidad del agua, se convierte, como pongo yo siempre de ejemplo, como una pistola cargada en un barril de pólvora. El patrimonio natural está en peligro y el cultural está en peligro por la erosión. La velocidad del proceso nos parece lenta. Actualmente ya nadie se acuerda. La gente cree que esos barrancos han existido siempre, porque la memoria es muy frágil. Pero la geología nos confirma que es explosivo, es decir, algo que no había pasado en 2000 años está ocurriendo ahora. Y lo que nos dice la geología es que esto será exponencial, porque este barranco, esta zona era llana, este barranco está generando barrancos laterales. Cuando venga el próximo periodo de lluvias, que vendrá intenso, veremos desaparecer, por ejemplo, todo el Castelo Unacuae de Ibros, veremos desaparecer grandes cosas, aparte de cientos y cientos de hectáreas de cultivo, además irrecuperables, porque no es como la erosión laminar, que lo que hace es degradar el suelo. La erosión por cárcavas lo que hace es directamente eliminar y llegar hasta la roca madre, como se ve aquí. Pues muchas gracias por la atención. Yo creo que también se produce un empobrecimiento del suelo. Nunca he visto tan claro como eso. Totalmente. Antes era un terreno como el que vemos allí, en Torrubia. Mira. Este sitio está también para estudiarlo, ¿eh? Este sitio está para estudiarlo. Ese cortijo que tenemos allí, eso, los patos, y por allí había un camino que se cruzaba. Ahora es imposible. Ahora es imposible. Este es lo mismo, si es que es lo mismo, está en todos los sitios. Igual. Tenemos las sillas esas. Pero tú fíjate ahí, mira, ¿ves? Ya está la erosión remontante. Hemos bajado el nivel y fíjate por allí. Esto es que cuando quieran darse cuenta, oye, fíjate, cuando quieran darse cuenta, se desmantela todo el sistema y tenemos ya un sistema que es irreversible, que es el de Guadix Baza. Este va a ser nuestro legado. El de Guadix Baza. Guadix Baza,
La gente piensa que es artificial, que es por erosión, no es natural. Era una cuenca que estaba elevada, una cuenca endorreica, estaba elevada y es capturada por el Guadalquivir. Guadiana menor la captura. Sí, sí. Y entonces se desestabiliza tanto que empieza a bajar, a generar los badlands, esas tierras que se ven muy bonitas, muy pintorescas. El problema es que aquí, en el Alto Guadalquivir, tenemos la misma situación, es una cuenca elevada. O sea, sedimentos blandos que están elevados. De media, me parece que aquí la altura son 300 sobre el nivel del mar, ¿no? En el momento en que este proceso empiece y sea imparable, el objetivo final es generar aquí unos badlands. Con lo que se inhabilita cualquier No, uso ya cualquier agrario. uso, ya te da igual agrario, ya no es problema, ya, aunque eche abono. Eso, en el fondo, el problema es la forma de producir que tenemos. Lo único importante es el beneficio inmediato que obtenemos cuando los recursos que estamos utilizando, esos suelos se han formado en miles de años y han desaparecido por completo. Sí, pero que la gente antes pensaba que pérdida del suelo la compensaban con abono. Yo ya poniéndome en lo práctico, lo compensas con abono, pero ya la cárcava ya no la puedes compensar con nada. Porque ya arreglar una cárcava, la gente, los agricultores ya no tienen capacidad. Y pues cada vez que tiene el hombre una oportunidad, lo ve ahí con el herbicida. Consecuencia. Pues ya tiene que coger las olivas esas, las tiene que coger. No, ese, mira, ya aquí ya hay olivos surferos. Mira, ese de ahí, eso es un olivo surfero, ¿lo ves? Ese de ahí, concretamente. Este de aquí también es un olivo surfero. Ya son olivos que se han descendido, porque he hablado de erosión, no he hablado de deslizamientos, pero ya el proceso es bestial. Esa cárcava va a ir remontando, seguramente remonte subterráneamente y cortará la finca, la cortará por ahí. El hombre se cree que lo tiene controlado, pero no lo va a tener controlado. Este plano horizontal que tenemos hoy, el que históricamente estuvo delante de Cástulo siempre. Que tú, todas las pendientes, como no tienen nada, en el momento que llueve, aumentas la velocidad, va aumentando la velocidad y claro, se concentra mucho volumen de agua en muy poco tiempo. La gente que lo araba antes, que eran con bestias, pues buscaba establecer una línea que le interesara, la besana, que es la que le marcaba la labor, y que era siempre fácil, pero nunca lo cortaban, que es lo que hacen ahora, van más deprisa. Lo estás cortando y los propios surcos son los que van a recoger el agua que tengamos. Quizás los sistemas nuevos que están haciendo de olivar intensivo, a medio plazo, no convenga. Porque sí están cortando continuamente el terreno y va a impedir estas cosas. Pero en ese olivar el trabajo al que se afanan más es aplastar el suelo, con lo que cuando llega el agua, más por solo hay un remedio que es la cubierta vegetal. Solo el remedio, porque ahora fíjate qué obra, esto antes era llano, esto antes era una vaguada llana. ¿Qué obra habría que hacer de aquí? ¿Qué presa habría que hacer para evitar que siguiera la erosión? O sea, sería una obra, no se sabe, sería una obra... En todo caso sería un sistema de represa. Sería un sistema, pero el problema es que ese sistema de represas, con una sola tormenta que pasara de 100 litros, es tal el volumen de agua que recoge, es tal la concentración de agua que se produce, que no es posible. Pues tendrías que tener una presa como si fuera para el Guadalquivir. De ahí viene. Ese año que llovió tanto, 2010-2011, ese invierno, que fue cuando empezamos a trabajar aquí nosotros, tenían más de 2 metros de alza, ¿no? Tuvimos que desbrozar con un tractor para poder abrir un poco la zona antes de abordarlo. Y a pesar de eso, teníamos mala hostia, porque nos hacía polvo. Los tocones de las propias plantas son tan fuertes y duran varios años y entorpecen la erosión que se produce. Así que son cosas que para efectos públicos no dan mala imagen, pero bueno, esto es la naturaleza, los intrusos somos nosotros. No hay... Bueno, dan mala imagen porque son plantas que como tú dices, están Parece acostumbradas... que se ha abandonado, ¿no? El sitio, pero son esto no es un jardín. Son plantas que están ocupando un sitio degradado. Si se dejara de forma natural, podría haber un prado de orquídeas perfectamente autóctonas. Nuestra idea es no tocar nada, dejar que sigan en su orden, y donde sí vamos a tocar en las zonas que directamente habitamos.
Y aquí ambientalmente hubo un tiempo, el que se inicia con el abandono del sitio en época visigota, donde se formó suelo. Esto se convirtió en una dehesa. Y ahora lo único que vemos es la pérdida de suelo por todos los lados. En cambio, estaba ahí y fue estupendo. En la zona del Mosaico, ese estrato todavía hoy tenía 80 centímetros de espesor, de manera que eso fue una bendición para la conservación de la estratificación arqueológica. Fue un manto sobre la Claro. ciudad en ruinas que se fue depositando. Los propios restos de la edificación entorpecían que se abrieran una cuenca y lo único que hacían era atrapar sedimentos, los restos de la propia dehesa, de los animales que habitan la dehesa. Claro. Y en la zona más deprimida, en el Mosaico, creció. En los hombros, evidentemente, no, lo estamos viendo. Pero incluso así, en los caminos donde hemos desbrozado y aplicado herbicidas hasta que lo dejamos de hacer ya el año pasado, vemos cómo afloran los muros, cosa que no veíamos antes. Incluso aquí se está produciendo una cierta... No, si el proceso es general, el proceso es general. Lo que pasa es que el barranco que tenéis aquí, bueno, eso lo vais a ver. Yo te puedo vaticinar, no va a ser mucho. Uno puede ser profeta. Esa pequeña carca va a conectar con aquella, ¿sabes? Que encima conecta con la de arriba y le va a cortar la finca. En la primera lluvia no podrá pasar, pero irá con el tractor y echará tierra. Luego echará ramas intentando y dejará solo un paso, aunque no pueda pasar. Y cuando se quiera dar cuenta, tendrá desconectados todos estos olivos de aquí, los tendrá desconectados. Porque él normalmente supongo que accederá por aquí arriba y los tendrá desconectados. O tendrá que dar la vuelta por allí y ya no le saldrá rentable. Tal como está ahora, tiene que entrar desde ahí. Tiene que entrar desde ahí. Entonces, se le cortará, pues tal. Y él cree que no, que bueno, que es verdad que el barranco va a avanzar, pero el problema es que es un sistema fractal. Tenemos la primera, pero luego se abrirán y estas se seguirán abriendo. Y el potencial, mientras antes había un potencial de X metros, ahora mismo, pues hay un poder erosivo en un material blando que es ¿de cuánto? ¿Son miocenos? 5 metros, sí, lo de abajo es mioceno. Aquí se ve exactamente igual que... ¿Cuándo se depositó eso? ¿Esto? El mioceno. El mioceno superior. Sí. 8 millones de años. Se formó ese suelo, que ahora estamos erosionando. Que estamos erosionando. Pero aquí se ve, mirad, aquí se ve dos partes. Una parte gris, que es el mioceno original. Y si te das cuenta, a mitad de la ladera hay unas piedras. Eso fue lo que bajó la erosión, eso fue el curso del arroyo que había en la última glaciación seguramente. Es decir, que ahora mismo se está erosionando, lo que te he dicho antes, 3 metros por debajo, 3-4 metros por debajo del nivel más bajo que había alcanzado la erosión en la última glaciación. Nunca en la historia de Cástulo ese arroyo ha tenido ese No, ni en la historia de Cástulo, ni nunca en 7 millones de años. 7 millones de años. En Córdoba han encontrado en los barrancos, algunos barrancos muy profundos, llenos de restos calcolíticos. Es decir, el barranco estaba antes, el barranco era de la glaciación y se había rellenado en época calcolítica. Actualmente esos barrancos están colgados. Es decir, se ve la V del barranco, el relleno calcolítico, y actualmente el barranco se ve en lo alto. O sea, la V que hacía antigua se ve en lo alto. En los alrededores de Jaén, en las lagunillas, tanto en la universidad como muy visible donde está el Prica, eso en época del calcolítico eran lagunas y de hecho ahí fueron lagunas hasta que las deseca la Diputación en el siglo XIX. Pero cuando ves los estratos que se han depositado en el fondo, se depositaron en el fondo de la laguna, la edad del cobre. Es la primera vez que aquello hay una ocupación muy intensiva de la tierra, la primera vez que se introduce el secano, y lo hace sobre ese plano. Lo que estamos viendo no eran terrenos cultivados, pero sí el arrastre que se produce durante la edad del cobre, durante el tercer Claro, milenio. pero lo que ocurre en todos esos periodos es que se produce en sitios donde hay mucha pendiente, se cultivaban o cambiaban el uso del terreno, se produce una erosión y se acumula. Se acumula porque no se había cambiado, se estaba utilizando
Lo mismo que pasa con las racias medievales. Durante las racias medievales de incendios de las guerras medievales se quema una parte, pero el resto debería tener suficiente vegetación, debería tener un sistema que estaba en equilibrio y atrapa esa tierra. Ahora mismo no hay por qué aumentar la velocidad tal, y lo único que estamos haciendo es aterrando embalses. Y exagerando un poco cuando hemos comprobado un año y otro de utilizar de vertido ese pequeño arroyo que se está, esa capa que tenemos al norte, y, ir al año siguiente y ves que ya no está lo que echamos el año anterior. ¿Dónde está? En San Lucas de Barrameda. Bueno, le ha cundido andar, pero no están No está aquí, depositados en el no. fondo del arroyo, sino que sencillamente han sido desmantelados de forma masiva y de un año para otro. Mm. Sí, sí, pero yo no creía que aquí también está exactamente igual. Si estuviéramos exactamente igual. pendientes de las zonas que afectan el proceso de erosión, toda la zona arqueológica, que la zona arqueológica llega hasta Linares Baeza, y por allí abajo, de aquí no la estamos viendo, pero hasta Torrubia, que es el cortijo que tiene todavía una zona de tierra calma. Es un proceso continuo. Yo es que trato de no moverme, porque cuando me meto en el arroyo no paro de ver Hombre, todo expuesto, todas las estratigrafías de Cástulo. En ocasiones son simplemente gravas o que han sido arrastrados por el antiguo cauce, pero en otras estás viendo la estratificación arqueológica. no, como se ve Arriba. en Ibros, como se ve en todo. ¿No has recorrido entonces este barranco? Sí, no hay más remedio de vez en cuando. Pero que para mí es muy desolador y me genera mucha impotencia, porque eres consciente, porque lo estás viendo todos los días, pero tampoco tenemos medios para afrontar eso. Y si encima me dices que la obra ya descartó, porque digo, mira, esto ya es un problema que está mucho más allá de cultura, lo mismo obras públicas se podía interesar, pero si me dices que el sistema tampoco funciona o necesita ya un dimensionamiento que no va... Estamos pues en no. ello, o sea, nosotros intentamos trabajar en todas las líneas. Una de las líneas es intentar diseñar, pero claro, se nos escapa, porque ya no son obras en Córdoba, la gente de la Universidad de Córdoba está en zonas con mucho menos pendientes, están diseñando unos diques que los pueda poner el agricultor con bajo coste, mucha efectividad y mucha infiltración, ¿no? Pero claro, eso sirve para una cárcava pequeña en un cultivo con poca pendiente. Para esto ya tenemos que pasar a una obra que excede incluso Diputación, claro. La orografía del Alto Guadalquivir de Jaén es que es distinta. Tenemos desde las cumbres Claro. en la sierra oriental, en Segura, Cazorla, hasta los 300 metros en Tenemos Marmolejo. mucho más Con lo potencial. que tenemos un desnivel que hasta que llegan ya a desembocar en el mar, en el río, hace 300 metros y nosotros nos chupamos aquí 1800. Tenemos mucho más potencial y tenemos litologías que son más erosionables. Todo ese Mioceno es muy erosionable. Era el relleno de una cuenca, era un golfo de mar. O sea, todo esto era un golfo de mar y entonces son sedimentos muy friables. Eso sería el polvo que acaba en el mar. Sí, era polvo, sí, el barro, era el barro que acababa en el mar. No se producía nada y era una especie de barro un poco calcáreo. Por ese desnivel también, cuando apareció la primera electrificación hidroeléctrica, la provincia era una potencia, porque tenemos mucho desnivel. Por tanto, hay un muestrario de centrales hidroeléctricas en toda la provincia notable. Aquí, encima de esa colina llana que tenemos enfrente, ¿no? Un plano horizontal casi perfecto, el Circo Romano, el edificio de las carreras. ¿Cuál? ¿Aquí? Esta colina de olivar ve el fondo, que es un más lejano, un plano más lejano, pero Sí. un poquito más bajo vemos un plano casi horizontal. Mm. Esa horizontalidad son los movimientos que requirió montar ahí el circo. Desmontaron para buscar ese plano más o menos horizontal y con el desmonte hacen la otra parte del circo, el terraplén a continuación. Les quedaría un edificio medio hundido o casi completamente hundido en el terreno y unos pequeños muros
rodeándolo, ¿eh? Pero no lo vimos hasta que se publicaron los datos, los LIDAR. Sabíamos que existía el circo por la epigrafía, pero no sabíamos dónde situarlo y ya lo vimos. Ha sido desmontado, sin duda, y no vamos a hacer excavaciones allí buscando el circo ahora, pero ha dejado una huella en la topografía, una huella muy visible, que con esa tecnología se pudo ver. El primer vuelo. Bueno, y de dónde venía el agua de Cástulo de aquellos cortijos. Ahora que ha pasado otro cambio con la agricultura y los sistemas de manejo nuevos, que se ha agotado el manantial. Hay 50 alrededor captando en profundidad. ¿El vuestro? El nuestro No. está ahí y nos No. sirve, pero es que nosotros nos sirve para una cosa que es ridícula. Pero es que todo lo otro que vemos son olivares de regadío y para eso hacen pozos muy profundos, ¿eh? Y consecuencia que debajo de nosotros el acuífero que alimentaba de toda la vida este sitio ha desaparecido. Pero hay una cosa que es, entiendo que tenga que ser de regadío, el agua subterránea se puede utilizar, lo que no se puede hacer, el agua subterránea en cierta medida es renovable, pero lo que no se puede hacer es un sistema de cultivo que te va a producir una pérdida irreparable y que ya está produciéndola. Entonces, el problema es que este seguramente se concienciará en el momento que se corte, pregunte a alguien y le diga que es por eso, pero el problema lo tiene que el agua se le concentra en el resto de fincas. Entonces, las otras fincas no se darán cuenta de que tienen que cultivar con cubierta vegetal hasta que no llegue la cárcava, pero cuando llegue la cárcava ya tiene un salto de 10 metros y cuando tiene un salto de 10 metros en una litología que es Ya no hay marcha completamente atrás, no hay una marcha atrás. cascada, no puedes tener las cataratas del Niágara a 10 metros, ¿entiendes? ¿No? En un material completamente terrígeno. No van a aguantar, va a seguir remontando y haga lo que haga. De todas formas, contemplar la posibilidad de algún tipo de construcción a través de confederación que mantenga un poco, que sujete aquí a la base del arroyo, porque subir el nivel de base 4 o 5 metros os va a dar un respiro a ese avance de las cárcavas laterales. Ahí han empezado en una espina, aquella olivar que vemos ya enfocado muy estrecho. Ese es un poblado de la Edad del Cobre. ¿Y no ves las marcas ya? Sí. Esas, con muy poco avance más, se cruzan ya, desaparece. Ahora mismo ese sitio fue ocupado en su día porque es eso, una espina. Y con poco esfuerzo en fortificar este lado de acá, conseguía una zona de defensa muy amplia con esas laderas tan escarpadas. Sí. Ese tiene los días contados. Bueno. Al paso que vamos. Es más, lo veo más, yo creo más problemático aquí que allí. Porque allí, dentro de los equilibrios locales, allí depositará cuando haya tormenta, porque ya está llegando al nivel del otro río. ¿Vale? Pero aquí va a ser explosivo, y vosotros porque, bueno, tendréis las construcciones y aquí tenéis la vegetación. A nosotros lo que nos afecta ya es que tenemos que rehacer el tramo entero de la valla porque se la lleva el cauce. Y de alguna manera estamos perdiendo suelo, porque ya lo que hacemos es retraer cada año un poquito más la valla hacia adentro. Aplicando el derecho romano, si la propiedad iba en la línea del cauce, da igual donde se mueva, que tú vas al cauce. ¿Lo dejamos aquí? Venga. Agradecer de nuevo a Mario que haya